Buenos días a todas las personas que nos sintonicen en otra sesión de la comunidad estudiantil de física. Esta vez tenemos al estudiante de doctorado, Alan, Marco Alan, y pues creo que es mejor que se presente él. Por favor, Alan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero, mi nombre es Marco Alan Valdivia García, soy físico de aceleradores de partículas en el CERN y me invitaron a platicar sobre cuál es mi tema, digamos, de investigación principal en el área de la física de altas energías y tratando de decidir cuál podría ser un buen título para la charla y que pudiera ser, al menos desde el punto de vista conceptual, lo más accesible para un público que a lo mejor no necesariamente esté en un posgrado o sea especialista en el área. Traté de pensar en términos de, por ejemplo, cuál es el futuro del bosón de Higgs y específicamente en la era post-Large Hadron Collider, LHC. Entonces, explorando cuáles son los temas que se han tocado en la comunidad de física que se encuentra aquí presente, noté que han invitado previamente a otros físicos del área de altas energías y en particular se han abordado temas sobre la física de partículas tal cual, en donde se encargan de estudiar las interacciones fundamentales, las simetrías, la historia del universo y otros temas afines. Y también han tenido oportunidad de compartir las charlas con doctores que están especializados en la parte de detectores de partículas, donde quizás estén más familiarizados con la parte experimental de cómo pueden detectarse, qué propiedades se buscan medir, cuáles son las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo este tipo de experimentos, en particular en el CERN. Y resulta que, digamos, a grandes rasgos, el área de la física de altas energías puede dividirse no solamente en la parte de la detección, no solamente en la parte de la interacción, sino también en la parte de la producción, que sería la física de aceleradores de partículas. Esa es el área en la que yo me encuentro haciendo mi doctorado y específicamente consiste de buscar las maneras óptimas de poder producir bosones de Higgs. La razón para intentar hacer esto tiene un carácter científico, un carácter histórico e incluso tiene un carácter geopolítico hasta cierto punto, y tendré la oportunidad en su momento de hablar de estas tres razones. Principalmente, si comenzamos con la parte científica, resulta que no tenemos toda la información que nos gustaría tener desde el punto de vista del modelo estándar de cuáles son las propiedades del bosón de Higgs. En un determinado momento, cuando se hizo la primera detección o que se anunció que se tenía la confirmación experimental del bosón de Higgs, allá por el 2012 en las instalaciones aquí en el CERN, resulta que todas estas observaciones, los datos experimentales acumulados, han sido consistentes con el bosón de Higgs que se predice dentro del esquema del modelo estándar. Sin embargo, una situación importante que se debe destacar es que el gran colisionador de hadrones, que es el acelerador con la que se lograron producir los eventos que eventualmente colectados y analizados nos llevaron a la conclusión de confirmar la existencia del bosón de Higgs, resulta que este acelerador del tipo colisionador es una máquina de exploración, en el sentido de que a pesar de que se tenía la predicción de que con determinada o razonable garantía podíamos esperar que existiera esta partícula, no se sabía a ciencia cierta
a qué escalas de energía se podría encontrar, de tal manera que podemos pensar que esta máquina de exploración tuvo que hacer el ejercicio por bastante tiempo de ir barriendo la energía de las colisiones en el centro de masa, específicamente seleccionados en los llamados puntos de interacción, donde los detectores diseñados para ese propósito pudieran colectar esa información. Resulta que fue hasta después de ese proceso que encontramos cuál es la masa o la energía de manera equivalente del bosón de Higgs, que resultó ser aproximadamente 125 gigaelectronvolts. El detalle con esto es que no solamente se tenían las teorías para predecir la existencia del bosón de Higgs, sino que desde el punto de vista teórico existen múltiples teorías que predicen distintos tipos de bosones de Higgs, en el sentido de que, por ejemplo, una posibilidad sería que el bosón de Higgs, como se ha determinado hasta la actualidad, que resulta ser un bosón el cual podría o podría no ser fundamental, esta es la pregunta, lo cual implicaría que de no ser fundamental, implicaría una estructura interna de esta partícula, cuya estructura no sería accesible con la resolución de la energía del centro de masa del gran colisionador de hadrones. Por otra parte, a pesar de que eventualmente se entendió cuál era la energía o la masa de este bosón de Higgs, resulta que se tuvo que producir en eventos a energías superiores. De hecho, se sabe que se tuvo que inferir su existencia de manera indirecta. Esto no quiere decir que no sea una confirmación como lo hemos venido manejando en la comunidad, sino que el hecho de que no se haya producido de manera directa, en el sentido de que la suma de las energías en el centro de masa de las partículas que produjeron estos bosones no habrían dado como suma los 125 gigaelectronvolts, sino una energía superior que lograra inducir otro tipo de eventos que eventualmente, a través de partículas intermediarias, decayeran de manera intermedia a través del bosón de Higgs y eventualmente detectar los remanentes de esa colisión. Resulta que si se logra eventualmente hacer la producción directa del Higgs, también se podría tener la resolución para medir por primera vez de manera experimental el acoplamiento conocido como el acoplamiento de Yukawa con el electrón. Y hay otras, por supuesto, preguntas abiertas que, conociendo cuál de las propuestas para distintos modelos de bosones de Higgs resultara ser la que coincide con la evidencia experimental, pues la tarea pendiente es poder tener la resolución necesaria para poder descartar o ir acotando e ir aceptando cuáles de estas teorías serían las más adecuadas o las más correctas para hablar de una física más allá del modelo estándar. Entonces, digamos, esa sería la razón científica o una de las razones científicas por las cuales existe la necesidad de producir los bosones de Higgs. Pero, como esto ya sucedió en una máquina de exploración, el otro tipo de colisionador del que podemos hablar serían las máquinas de precisión. A diferencia de un colisionador del tipo explorador como el LHC, que utiliza precisamente hadrones, más específicamente protones, partículas compuestas, resulta que una máquina de precisión, típicamente, en lugar de utilizar protones, se utilizarían electrones y positrones. Una máquina que colisione electrones con positrones a la resolución del centro de masa requerida. ¿Por qué tendría también una motivación histórica? Bueno,
resulta que el Gran Colisionador de Hadrones no fue el primer acelerador que se instaló, se diseñó y operó eventualmente aquí en el CERN, sino que tiene otros aceleradores que le precedieron. En particular, el sucesor, no del LHC, sino un colisionador de electrón-positrones previo al LHC, sería el colisionador conocido como LEP, LEP, E por electrón, P por positrón. Y básicamente, cuando se construyó este acelerador, cuando se propuso este acelerador, que comparativamente representaba un desafío tecnológico y científico menor al que requeriría en principio el Gran Colisionador de Hadrones, típicamente cuando se toman en consideración este tipo de proyectos, dentro del mismo túnel en donde se lleva a cabo este experimento, se planean instalar más de un acelerador. Entonces, cuando se planeó que existieran esta serie de colisionadores, se inició con una máquina de precisión, en su momento por ciertas motivaciones científicas, de tal manera que cuando cumpliera su misión, los objetivos con los cuales estuvo diseñado, dentro del mismo túnel, poder reutilizar las partes que pudieran ser reutilizadas, pero instalar dentro del mismo túnel el Gran Colisionador de Hadrones. De hecho, esa es una de las razones por las cuales incluso ha dado pie a ciertas teorías de la conspiración que de pronto abundan en Internet, de que niegan incluso la existencia o la naturaleza del mismo colisionador de hadrones, argumentando que no hay evidencia de que se haya excavado el túnel donde se encuentra instalado. Bueno, la razón es que no se cavó un túnel específicamente para el LHC, sino que se excavó muchísimo antes para poder albergar el LEP y eventualmente el mismo túnel fue utilizado para el gran colisionador de hadrones. Entonces, digamos, esta sería una motivación histórica en el sentido de que en cada etapa del CERN se han propuesto proyectos de, digamos, mayor alcance en el tiempo, pensando que dada la necesidad de poder construir este tipo de proyectos de alcance internacional, sería muy difícil pensar en tener una comunidad de expertos en aceleradores de partículas que en un periodo de tiempo se prepararan trabajando en un proyecto y después no existiera ningún proyecto en el CERN en particular y esperando retomarlo un próximo proyecto en el futuro complicaría bastante las cosas. Entonces, siempre se ha buscado que de manera continua exista un proyecto, un siguiente plan y siempre proponiendo un futuro para cada uno de estos proyectos. Entonces, en ese mismo contexto, después de que el Gran Colisionador de Hadrones llegara a cumplir sus objetivos, que el único no habría sido la detección del bosón de Higgs, tenía otras mediciones que realizar, se propuso explorar la posibilidad de una siguiente generación de colisionadores. Y bueno, en el mundo se han propuesto al menos 3, 4 quizá proyectos de esta magnitud, no necesariamente de la misma naturaleza que el Gran Colisionador de Hadrones. ¿Por qué? Porque otra clasificación, que no sería necesariamente cuál es el tipo de colisionador, sino basado en su geometría, podemos hablar de aceleradores del tipo circular o aceleradores del tipo lineal, aunque en la práctica resulta que pues, muchos aceleradores son una combinación de aceleradores lineales y circulares, pero hay ciertas tecnologías, ciertas características que son dominantes en un colisionador que nos hacen clasificarlos como lineales o circulares. Entonces, en el caso del LHC, pues hablaríamos de un colisionador del tipo
circular, y existe una propuesta, dos propuestas de hecho, una del CERN también, que es el Compact Linear, el CLIC, que las siglas me están fallando en este momento, pero bueno, es básicamente un colisionador lineal compacto, ¿no? Estaría entrando en competencia directa con el futuro de los colisionadores en el CERN. Y otra de las propuestas sería el ILC, que de aprobarse tendría que ser construido en Japón, o la idea ha sido planificarlo para que se construya en Japón, y sería el International Linear Collider, ILC. Y otra de las propuestas sería en la que yo me encuentro, digamos, colaborando en la parte del diseño, que es el Future Circular Collider, o FCC. Entonces, el Future Circular Collider, digamos, si hacemos un paralelismo con la parte histórica que ya comenté, tendría también distintas etapas en el mismo túnel. Entonces, para tener una idea de cómo compararlos, si bien la circunferencia del LHC es de aproximadamente 27 kilómetros de circunferencia, el Future Circular Collider tendría aproximadamente 4 veces esta circunferencia. Estaríamos hablando de 100 kilómetros aproximadamente, donde la idea sería que una vez excavado el túnel en donde se encuentra el LHC, y en particular lo que se pueda retomar de esta máquina, pueda servir como un inyector en todo el complejo de aceleración del CERN. Para esto tendría que comentar que, digamos, típicamente, al menos en cuanto al conocimiento del público se refiere, normalmente pensamos que el CERN es únicamente el LHC y los detectores que tienen instalados para este experimento. Sin embargo, todo el complejo tiene distintas etapas en donde cada etapa está caracterizado por un determinado rango de energía que se tiene que alcanzar y determinadas características para los haces de partículas en el colisionador. De tal manera que, por ejemplo, después de que los protones se producen a partir de una fuente que funciona a base de plasma y se ioniza y se extraen los protones, digamos, pasa por un acelerador del tipo lineal, donde pasa de ser una partícula que puede ser descrita, digamos, de manera no relativista, a hacer una transición a un régimen donde prácticamente esté llegando por debajo, pero comparable a la velocidad de la luz, en un régimen ultra relativista. Y a partir de esto, por ejemplo, pasaría a un siguiente par de anillos en el cual, por ejemplo, entre otras cosas, se busca compactar dentro de lo posible los haces, puesto que la probabilidad de colisión en los puntos de interacción a la hora de inyectarlos al anillo principal, pues dependen, entre otras cosas, del tamaño transversal de los haces. Entonces, después de pasar por estos anillos, se hace, digamos, toda una orquestación de cómo hacer la distribución de las partículas para inyectar partículas que vayan en un sentido, digamos, a favor de las manecillas del reloj, y otras a partir del sentido opuesto a las manecillas del reloj, y básicamente compartiendo el arreglo de magnetos que les permitan tener las trayectorias aproximadamente circulares para poder llevarlos a los puntos de colisión. Entonces, de la misma manera, siguiendo ese mismo tren de ideas, el Future Circular Collider tendría la etapa de colisionador de electrón-positrón, y eventualmente tendría la etapa de hadrón-hadrón, de tal manera que el FCC-EE sería el sucesor inmediato del LEP, mientras que el FCC-HH sería el sucesor inmediato, en este caso, del LHC. Y eventualmente
si determinadas condiciones se llegan a cumplir, podría haber un colisionador, digamos, híbrido, si lo queremos pensar así, que colisione electrones con hadrones. Ahora, esto no es del todo inusual, puesto que, por ejemplo, el mismo LHC puede operar con otro tipo de partículas, por ejemplo, con átomos de plomo, etcétera, para hacer otro tipo de experimentos. De hecho, no todos los haces que se han llegado a producir para el gran colisionador de hadrones han tenido como propósito pues, que sean enviados a los experimentos principales, sino que hay muchos otros experimentos, si lo queremos ver así, secundarios, en el sentido de que operan a bajas energías comparadas con las requeridas para producir estos eventos en los detectores principales, que típicamente son experimentos del área nuclear. Entonces, hay muchos otros experimentos y complejos dentro del mismo CERN, donde partículas, en lugar de ser inyectadas a la parte, digamos, principal, son enviadas a otras zonas donde se realizan otros experimentos, donde incluso podemos estar hablando de experimentos de medicina nuclear, etcétera, la producción de radioisótopos. Incluso después de que las partículas que no lograron colisionar, pero siguen a altas energías en el anillo principal, se han desarrollado sistemas para ahora desacelerar esas partículas y también inyectarlas a otro tipo de experimentos. Entonces, a lo que voy con esto es de que un proyecto de esta naturaleza, de esta complejidad, no es únicamente un solo objetivo como lo sería la producción o la detección del Higgs, sino que se aprovecha la infraestructura para poder tener una diversidad de otro tipo de experimentos complementarios que puedan justificar aún más que de por sí la producción de este conocimiento tendría que ser una justificación por sí misma, pero pues la existencia de este otro tipo de proyectos le aumenta la probabilidad de que estos sean aceptados. Entonces, el hecho de estar hablando del futuro implica que dentro de estas posibilidades, si bien hay unas que han avanzado más en el diseño, en la financiación o en conseguir lo que se necesite para poderlos llevar a cabo, pues unos están más avanzados que otros, tanto CLIC, el ILC o el FCC. De hecho, otro de los experimentos que sería como la competencia directa por ser también un acelerador de alta energía circular y del tipo colisionador es el CEPC, que sería un Circular Electron Positron Collider, una de las propuestas que potencialmente podrían construirse en China. Entonces, eso me lleva al siguiente aspecto, que pudiera ser más de una naturaleza geopolítica, porque eso me llevaría a mencionar brevemente cuáles son unas de las razones por las cuales el CERN fue construido o propuesto en primer lugar. Bueno, digamos, sin entrar en demasiados detalles en este aspecto, pues resulta que después de y durante los eventos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, pues históricamente se sabe y se entiende cómo es que hubo un flujo de científicos desde Europa hacia otras partes del mundo, como Estados Unidos, digamos, por dar un ejemplo. Entonces, una de las ideas es que se tenían que promover el desarrollo de centros de científicos a nivel europeo, cuando ya estamos hablando de la época de la Unión Europea. Estamos hablando de la época en donde se promueve, por ejemplo, el uso no militar del desarrollo científico y tecnológico, que también es uno de los pilares del mismo CERN. Entonces, dentro de este contexto, uno de los objetivos fue, digamos, repatriar o poder traer de vuelta a estos científicos que eventualmente dejaron Europa y pues con bastante éxito pueden decir que se ha conseguido, ¿no? También no solamente fue la repatriación en su momento, sino la generación de nuevos científicos e ingenieros que fueran expertos en estas áreas, de tal manera que, digamos, por esta tercera razón, es complicado pensar que al menos para, digamos, la perspectiva del CERN
el alcance y las razones por las cuales existe este centro, simplemente deje la oportunidad de poder seguir siendo el centro principal de desarrollo de este tipo de tecnologías y la ciencia que se desarrolla en estos otros centros, en el sentido de que si no hubiera una siguiente generación de colisionadores en el CERN, pues la gente que es experta dentro de este campo, que digamos, para el nivel de demanda que se tiene en el mundo, no son tantos como se podría pensar. Estamos hablando de aproximadamente en el CERN, en todas las áreas posibles, pues aproximadamente 10,000 personas. Aproximadamente. Sin embargo, estoy contando a absolutamente todas las personas que ponen en operación el centro, de tal manera que si una solamente toma en cuenta las personas que son expertas en aceleradores de partículas de todo el mundo, digamos, eso es una cifra mucho más inferior, de tal manera que no solamente porque este tipo de dispositivos tecnológicos son extremadamente costosos, que no se podría o no sería recomendable que en un mismo periodo de tiempo hubiera en la Tierra, a escala de la Tierra, más de un experimento así, porque implicaría estar dividiendo esfuerzos, sino que no se tendrían los suficientes científicos disponibles para trabajar simultáneamente en todos estos proyectos, ya en la etapa de construcción. En la etapa de diseño, pues todavía se puede llevar a cabo esto. Entonces, esa sería, digamos, otra motivación por la cual agregar la potencial construcción del Future Circular Collider, pero, digamos, hay que aclarar en este punto que pudiera no llevarse a cabo o sí, ¿no? Esto es un aspecto importante. Ahora, dentro del diseño o del acelerador y la física que se tiene que tomar en cuenta en un acelerador, son muchos subcampos. Por ejemplo, hay personas que están especializadas específicamente en las fuentes de partículas, ya sea de electrones, protones, otro tipo de iones. Cada una de estas fuentes tendrá sus respectivos problemas o retos a la hora de diseñarlos. También existen otras personas que están especializadas en los dispositivos que le proveen de energía a las partículas, que serían las cavidades de aceleración, donde básicamente ya sean del tipo conductores normales o superconductores, podemos estar hablando de dos subcampos muy relacionados, pero también distintos, y que básicamente los podemos pensar como si fueran un tipo de sistemas de microondas, como los hornos de microondas, cuyo propósito sería poder proporcionar no solamente la energía necesaria para llegar a estas escalas de altas energías, sino que las partículas, al estar sometidas, en el caso de un acelerador circular, a las deflexiones y a las aceleraciones que eso implica, pues estas partículas van a radiar energía y a cada una de las revoluciones que se sometan estas partículas, las cavidades de radiofrecuencia en los anillos principales cumplen el propósito no necesariamente de subir la energía, pero al menos compensar la energía perdida. Hay otro tipo de cavidades, por ejemplo, en los cuales se busca rotar los haces antes de llegar a los puntos de interacción para poder maximizar la cantidad de colisiones que se pueden dar en los puntos de interacción. Entonces, hay muchos especialistas dentro de esta área, incluso dentro del área misma de radiofrecuencia. De hecho, como un dato histórico también relacionado con la parte de la época de la guerra, pues resulta que cuando después, mejor dicho, de que se desarrollaron las tecnologías de los radares, que básicamente pues operan funcionando con radiofrecuencia o tecnologías de radiofrecuencia, resulta que cuando se hicieron los cálculos para saber aproximadamente las frecuencias a las que tendría que operar una cavidad de radiofrecuencia para los aceleradores,
que físicamente llevaran a unas dimensiones razonables, o sea, de metros, por ejemplo, coincidía bastante bien, del orden de 400 megahertz, con la frecuencia de las tecnologías que se desarrollaron para los sistemas de radares. Entonces fue una transferencia de tecnología para un uso, pues, no bélico de este tipo de tecnología. Luego, no solamente existen las personas que están capacitadas en la parte de radiofrecuencia, sino que, como también mencioné, existen cavidades que pueden funcionar con tecnologías superconductoras. Pues resulta que también hay personas que están especializadas en la parte de criogenia, de tal manera que hay muchos sistemas o muchas partes de un acelerador como de este tipo que requieren llegar a un estado superconductor, para lo cual la criogenia entra en acción. También existen profesionales que específicamente están enfocados, o se podrían pensar así, en los sistemas de vacío, que diseñan bombas para poder extraer en distintas etapas con distintas características, y en lugar de estar hablando ya en términos de pascales, por ejemplo, pues ya estaríamos hablando de cuántas partículas por unidad de volumen quedan remanentes en el acelerador, de tal manera que las colisiones puedan suceder en un ambiente lo más al vacío en el sentido práctico posible, para que no interfiera con otro tipo de eventos que sí sean deseados. Y asimismo, para poder hacer todo lo que tenga que ver con la óptica del acelerador, donde por óptica en este campo nos referimos al arreglo particular de magnetos, tanto sus intensidades, sus ubicaciones y el tipo de campo que producen. A esto es lo que se le llama la óptica del acelerador, y que no es casualidad que tenga este nombre, sino que matemáticamente tiene un tratamiento equivalente al que se podría hacer en la óptica geométrica de arreglos de lentes convergentes y divergentes. Es un lenguaje que se ha utilizado también en el área de aceleradores, en el sentido de que existen personas que específicamente trabajan en simulaciones del diseño óptico del acelerador, de tal manera que, digamos, mediante códigos computacionales que han sido sistemáticamente desarrollados tanto por el CERN como por otros institutos en el mundo, pues básicamente uno tiene la posibilidad de definir las sucesiones necesarias de magnetos del tipo dipolar, cuadrupolar, sextupolar y así sucesivamente, entendiendo cuáles son los efectos de cada uno de estos tipos de campos. Por ejemplo, los magnetos del tipo dipolar tienen como principal propósito en un colisionador poder curvar la trayectoria de manera circular en secciones de arco dentro del anillo, de tal manera que, aunque eso no sucede en la práctica, pero digamos idealmente, uno podría tener únicamente espacios con campos dipolares, de tal manera que las partículas tengan una circunferencia circular, y de hecho las partículas que coincidan precisamente con la energía ideal digamos, con todas las características de la partícula ideal de diseño, es la que se conoce como partícula síncrona. Y sigue esta partícula sincrotrón hipotética, no necesariamente tiene que haber una partícula con esas características, pero la trayectoria que sigue esta partícula se conoce como una órbita ideal, de tal manera que todas las coordenadas de las partículas en la distribución que se tengan inyectadas o que se estén simulando están referenciadas con respecto a esta partícula ideal. Y a primera aproximación, es a donde normalmente se trabaja, se pueden utilizar hasta dipolos y cuadrupolos con esta aproximación, donde si ya especifiqué que los dipolos son los que permiten hacer las trayectorias curvas, los cuadrupolos, dependiendo de cómo se puedan arreglar en tanto a su intensidad y la distancia de separación entre estos, se pueden acomodar de tal manera que enfoquen y desenfoquen de manera consecutiva, definiendo celdas.
puede ser tan básica una celda como una que sea simplemente un cuadrupolo enfocante, un espacio vacío, un desenfocante y otro espacio vacío, y este tipo de celdas se conoce como celdas FODO, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de celdas, pero mi punto es que normalmente los profesionales de la óptica del acelerador trabajan a nivel de secciones como este tipo de celdas que se repiten una cierta cantidad de veces en todo el anillo y permiten resolver con este tipo de simulaciones cuáles son digamos, las curvas envolventes de todas estas trayectorias que definen ya en un espacio físico, geométricamente hablando, cuál es el tamaño máximo y mínimo de la distribución de las partículas, que varía punto a punto, y esto puede fijar o en general determina los tamaños mínimos de los sistemas de vacío, ¿no? Las partes donde se extraerán las partículas del aire para poder transportar las partículas a través de estos elementos y eventualmente llevarlos a los puntos de interacción en donde van a colisionar. Otro tipo de profesionales pues se encarga de la parte de los magnetos, específicamente de su diseño. Entonces ya son personas que pueden entender cómo se tienen que embobinar los magnetos, si van a ser conductores normales, conductores del tipo superconductor, etcétera. Entonces, digamos, el área de física de partículas o de aceleradores de partículas en este caso, tiene muchas subdisciplinas. Ahora, digamos, entre más práctico sea o más tangible que esté más relacionado a la parte ya de ingeniería o la implementación práctica de los sistemas, pues hay todo un espectro hasta la parte más teórica, si se quiere ver así, dentro del área de la física de aceleradores. Y de hecho que esta parte más teórica de la física de aceleradores serviría como puente de alguna manera entre la física de partículas, que estudia las interacciones, y la de aceleradores de partículas, que estudia cómo producir las colisiones. De tal manera que un anillo en este caso el de 100 kilómetros de circunferencia, si uno de las distribuciones de partículas en lo vertical, podemos hablar del orden de nanómetros, en lo horizontal podemos hablar del orden de micrómetros y en lo vertical del orden de milímetros, lo cual da una semejanza que sería aproximadamente como si fuera un listón, que normalmente lo pensamos como si fueran esferitos, pero tendría una geometría más a un listón plano, las distribuciones de partículas. Pues resulta que específicamente en lo que yo estoy trabajando, no son en los 100 kilómetros de la circunferencia, sino en estas escalas del punto de interacción, del orden de nanómetros en lo vertical, milímetros en lo horizontal, en lo longitudinal, y micrómetros en lo horizontal. De tal manera que es un sistema interesante en el sentido de que al menos de manera, en una primera aproximación lineal, en una de las coordenadas puede toda la dinámica estar dominada por efectos clásicos. En otra de las coordenadas puede estar dominada la dinámica por efectos cuánticos. Y en la coordenada restante, efectos puramente relativistas. Y si hay acoplamientos, o sea, si las cosas no se quedan en el régimen lineal, puede haber acoplamientos entre cada una de estas coordenadas que complican aún más las cosas. Y no solo eso, sino como mencioné previamente, cuando partículas con carga eléctrica interactúan con un campo dipolar, con una sección dipolar, y su trayectoria se ve deflectada y por lo tanto existe una aceleración en este proceso, pues de las leyes del electromagnetismo sabemos que una carga eléctrica, una partícula con carga eléctrica sometida a aceleración, tendrá una emisión de radiación. De hecho, este efecto es hasta cierto punto lo limitante y un efecto indeseable en un colisionador del tipo de precisión, como un colisionador de electrón-positrón, porque tú quieres que cuando diseñes un colisionador la mayor cantidad de energía se traduzca en la colisión en sí,
y no que la estés perdiendo emitiendo radiación electromagnética por someterlo a este tipo de geometría. Esa es una de las primeras distinciones más importantes en cómo preferir un colisionador del tipo lineal en donde esto no sucede, pero tienes la desventaja de que solo tienes una oportunidad para hacer la colisión, mientras que en un acelerador circular pues tienes muchas oportunidades para que un par de partículas colisionen, pero a expensas de que estás emitiendo esta radiación. Sin embargo, digamos, tecnológicamente en algún punto se hizo una bifurcación en el sentido de que se entendió, digamos como paréntesis, que esta radiación podría ser utilizada y diseñar máquinas específicamente para producir este tipo de radiación. Y quizá hayan escuchado esta palabra, pero básicamente este es el principio de los aceleradores de partículas conocidos como fuentes de luz sincrotrón, de tal manera que están diseñadas específicamente para radiar la mayor cantidad de energía en lugar de invertirla en las colisiones. Y ese será, digamos, en su momento uno de los proyectos insignia que se ha estado empujando en varias partes de América Latina, y en particular México tiene un proyecto importante en el cual pues muchos mexicanos que estamos involucrados en esta área estaremos o estamos participando directa o indirectamente en este proyecto. Pero continuando con lo que comentaba, resulta que si esta radiación es emitida al estar en presencia de un campo magnético, pueden imaginar la interacción que si dos haces de partículas están acercándose para poder colisionar de manera frontal o a un determinado ángulo, que es lo que típicamente se espera para los colisionadores del futuro, resulta que si uno se ubica dentro de o con respecto a un marco de referencia en uno de los haces, pues él va a observar que el otro haz de partículas se está acercando con una determinada velocidad, prácticamente cerca a la velocidad de la luz a estas escalas, de tal manera que desde la perspectiva de una de las distribuciones de partículas, la otra distribución de partículas se está moviendo a interactuar con esta primera distribución y genera una corriente, o en realidad es una corriente, y sabemos que una corriente eléctrica es lo que da origen a un campo magnético. Entonces, cuando los haces de partículas intentan atravesar el uno sobre el otro, digo, ese no es el objetivo principal, la idea es que colisionen, pero cuando no colisionan a la primera, digamos, están interactuando mutuamente de manera electromagnética, de tal manera que es como si estuvieran atravesando un campo dipolar o de múltiples polos y van a emitir radiación. Entonces, la radiación sincrotrón es la que se emite por un campo dipolar o un campo magnético que es producido por un electroimán. Pero cuando este campo electromagnético es producido por la interacción con el otro haz de partículas que se somete a la colisión, a la radiación emitida por este tipo de fenómeno se conoce como radiación Beamstrahlung. Beamstrahlung es una palabra compuesta por la palabra beam, en inglés haz, y Bremsstrahlung, que básicamente también del electromagnetismo, es el tipo de radiación donde no un haz de partículas, sino hablaríamos de una sola partícula, por ejemplo, interactuando con el campo electromagnético, pero principalmente el magnético en este caso, que tendría internamente una distribución de materia que por más que macroscópicamente sea neutro, pues digamos a escalas atómicas, pues tendríamos una interacción electromagnética que bajo determinadas condiciones, por ejemplo, esto es lo que da lugar a la radiación Cherenkov y otro tipo de fenómenos. Pero en general, bueno, estamos hablando de radiación Bremsstrahlung. Entonces, si nosotros tenemos esta emisión de radiación Beamstrahlung en los puntos de interacción, lo que va a suceder es que va a haber una pérdida adicional de energía comparada con la que se tenía en cuenta únicamente por tenerlos en una trayectoria circular. Y resulta que para todo colisionador en el pasado, pues a pesar de que se sabía que este fenómeno podía estar presente,
pues los cálculos y las simulaciones determinaban que esto no era un efecto importante ni relevante a tomar en cuenta a la hora de su diseño, pero eventualmente, digamos, es en lo que yo he trabajado, pues es poner a prueba cuáles son las influencias que pueden tener distintos efectos a estas altas energías en estas nuevas condiciones a las que los colisionadores estarán en el futuro, en particular en el FCCEE. Y resulta que pues la energía que se emite en este tipo de interacciones pues ya no es insignificante como lo había sido en el pasado, y esto influye en cómo es el tamaño tanto vertical, horizontal y longitudinal de los haces llegando al equilibrio. Pues resulta que si uno visualiza de alguna manera cuál es el proceso de emisión, resulta que si las partículas en general se encuentran oscilando con respecto a la órbita de diseño ideal, pues de manera estocástica en realidad, pues habrá emitido fotones con una determinada probabilidad y una determinada distribución de frecuencias que se traduce a una determinada distribución de energías. Entonces, se puede caracterizar únicamente con electromagnetismo, la teoría electromagnética, cuál es la distribución de las frecuencias que se emiten, por ejemplo, en un sistema de radiación Wien-Stralsund. Y siguiendo las mismas recetas de cómo se puede llevar a cabo esto, se puede traducir, o en eso es en lo que ha consistido mi proyecto, a cómo se puede representar o modelar de manera analítica cuáles son los efectos en los tamaños de equilibrio de los haces de partículas debido a que existe esta radiación Wien-Stralsund y que ahora no es despreciable. De tal manera que en el equilibrio suceden al menos dos efectos que están mutuamente balanceándose en todo momento. Por ejemplo, la amplitud de las oscilaciones tiende a amortiguarse porque entre más energía van perdiendo por radiación sincrotrón, pues la amplitud va decreciendo. Pero al mismo tiempo, por la naturaleza discreta de la radiación electromagnética, resulta que no es lo mismo perder poca energía en muchos fotones a perder mucha energía en pocos fotones, de tal manera que importa cuáles son, digamos, este tipo de fluctuaciones en la emisión de la energía, se traduce en una excitación de la amplitud. Esa es la manera en la que se determina. De tal forma que en todo momento hay un constante efecto que se va balanceando entre la excitación que tiene por origen los efectos cuánticos de la radiación y el amortiguamiento que tiene por origen, pues, digamos, la emisión continua de la radiación sincrotrón en este caso. Entonces, cuando se toma en consideración todos estos fenómenos, pues resulta que podemos predecir y comparar en este caso con la simulación con bastante buena precisión un modelo analítico que logre predecir los resultados de las simulaciones, de tal manera que de implementarse el FCC se pueda ahora no solamente comparar el modelo teórico con las simulaciones, sino ambos esquemas con respecto a los resultados experimentales. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la producción del bosón de Higgs? Pues resulta que precisamente el hecho de poder tomar en cuenta los efectos del Wien-Stralsund es lo que nos permite saber cómo se va a beneficiar o afectar un parámetro que es crucial en todo acelerador, que el parámetro luminosidad determina cuál es el número de interacciones por unidad de sección transversal, que es por unidad de área, por unidad de tiempo, de tal manera que podemos tener una ecuación, digamos, bastante simple matemáticamente, donde, por ejemplo, relaciones la parte de la sensibilidad del detector, la parte de la probabilidad de producir un determinado evento y la luminosidad con la que se producen estos eventos. De tal manera que en una misma ecuación tenemos la contribución de la física de detectores de partículas,
la física de interacciones de partículas y la física de aceleradores de partículas, donde es el parámetro de luminosidad el que buscamos maximizar en todo lo posible dentro de determinadas limitaciones para poder producir estos bosones de Higgs y otro tipo de fenómenos. Entonces, específicamente, para poder producir bosones de Higgs de manera directa, el mecanismo que se ha explorado es el llamado producción resonante del Higgs, de tal manera que en otros colisionadores en el pasado, a pesar de que tú podías tranquilamente alcanzar estas altas energías a 125 megaelectronvolts, perdón, gigaelectronvolts, resulta que el parámetro conocido como el ancho del Higgs es aproximadamente de 4.2 megaelectronvolts, de tal manera que si tú quieres producir bosones de Higgs de manera resonante, la precisión con la que debes poder especificar el centro de masa de las colisiones tiene que ser por lo menos comparable al ancho del Higgs. Y la manera en la que se puede conseguir esto, pues es tomando en cuenta todas las subdisciplinas que ya he mencionado que se involucran en el diseño del acelerador. Pero en particular hay un esquema que se conoce, digamos, que puede resolver el dilema de cómo poder aumentar la precisión con la que se determinan estas distribuciones. ¿Por qué? Porque resulta que típicamente tú podrías tener un haz de partículas con una distribución de energía que el centro de esa energía sea la mitad de lo que quieres conseguir en el centro de masa, y otra distribución, en este caso, de positrones, que tengan esa misma distribución con un ancho comparable. El problema es que en cualquiera de los casos, cuando tú los hagas colisionar, no solamente la energía se duplica llegando a la energía objetivo, sino que el tamaño de las distribuciones también tiene un aumento proporcional, de tal manera que no importa qué tan bien reduzcas la distribución de la energía de los haces independientes, siempre empeora en condiciones estándar en el punto de interacción. Entonces, el Future Circular Collider tiene una característica que no han tenido otros aceleradores y que tiene la posibilidad de funcionar con un sistema de doble anillo. Un anillo para los electrones y uno para los positrones, de tal manera que, y esto no se podía hacer en el pasado, que puedas manipular de manera independiente los parámetros ópticos del acelerador. Y específicamente hay un parámetro que mide qué tanto varían, digamos, el desplazamiento de una partícula de acuerdo a qué tanto se desvía esta partícula y su energía de la partícula ideal. Entonces, a la variable que mide esta diferencia se conoce como dispersión. Es dispersión óptica en el, digamos, en el contexto de aceleradores de partículas, pero resulta que si puedes manipular de manera independiente la dispersión, puedes hacer que si una partícula normalmente tiene un exceso de energía y le corresponde a sí mismo una circunferencia más amplia, al otro haz de partículas que tenga un aumento de energía le pueda corresponder una circunferencia menos amplia, de tal manera que en promedio las partículas con exceso de energía ya no se encuentren con las partículas que tengan el mismo exceso de energía, sino que se encuentren en promedio con las partículas que tengan menos ese exceso de energía, de tal manera que en el centro de masa, a primera aproximación, se reduzca a lo más posible el ancho de la distribución de la energía. A este esquema se le conoce como esquema de monocromatización, que precisamente viene por monocromático como en la óptica de una sola frecuencia, que traducido al contexto de partículas pues correspondería a una sola energía. De tal manera que un esquema de monocromatización busca que en las colisiones las partículas tengan a primera aproximación una sola energía, como si fuera un pico de energía. Entonces, combinas ambos ingredientes, el esquema de monocromatización y los efectos del Binstralung,
en la luminosidad, resulta que la forma en la que puedes caracterizar qué tan eficiente es un esquema de monocromatización es con una variable que se conoce como, se determina con la variable lambda, y es el factor de monocromatización. De tal manera que si no existiera los efectos de Beam-Stralum, la luminosidad decrece en la misma proporción que la resolución aumenta, de tal manera que es un sacrificio en el sentido de decir, bueno, yo quiero duplicar la resolución, tengo que perder la mitad de la luminosidad. Y eso no es necesariamente lo ideal, porque los aceleradores del futuro, los colisionadores, buscan ser por una parte de alta energía, de alta luminosidad, y si se logran implementar los esquemas que estamos desarrollando de monocromatización, serían de alta precisión, alta energía, luminosidad y precisión. Entonces, cuando se toma en cuenta los efectos de Beam-Stralum y que se distorsiona la geometría de los haces, eso da lugar a que se puedan distribuir el número de partículas por cada uno de los paquetes que se encuentran en el acelerador, de tal manera que la potencia radiada total siempre sea la misma, porque eso es una limitante del diseño, y buscar, digamos, cuál es la máxima luminosidad que se puede obtener a un factor de luminosidad dado. Entonces, cuando haces un mapeo y haces una correlación entre estas dos variables, pues te queda precisamente una curva de dime qué precisión quieres y te diré cuál es la máxima luminosidad alcanzable para ese tipo de esquemas. De tal manera que hemos logrado proponer un esquema de monocromatización que, incluyendo todas las variables que se tienen que tomar en cuenta en el diseño, poder alcanzar una resolución comparable dentro de lo que las personas encargadas de las interacciones han determinado que sería lo razonable, dado que siguen en exploración cuáles son las propiedades del bosón de Higgs. Pues resulta que, digamos, el esquema que tenemos propuesto lograría mantener al FCC dentro de la escala de alta luminosidad y alcanzar al mismo tiempo la alta resolución. Por primera vez, pudiendo producir bosones de Higgs de manera directa para lograr resolver las cuestiones que han seguido sin respuesta a lo largo de todos estos años de la historia del bosón de Higgs. Ok, muchas gracias, Marco, Alan. Bueno, en los que llegan las preguntas, yo tengo una pregunta en particular. Nos has dado un recorrido bastante completo sobre tanto la ciencia y la física de aceleradores de partículas, pero me gustaría saber un poco más sobre cuál es el futuro relacionado con el bosón de Higgs, aunque mencionaste ahora en lo último un poco, pero no sé si podías profundizar un poco más sobre cuál es el futuro que tiene el bosón de Higgs relacionado con precisamente la física de aceleradores. Bueno, específicamente el objetivo es lo que he venido comentando, que no solamente fue haber detectado el bosón de Higgs, sino que, digamos, se necesita producir en una abundante cantidad para poder analizar este tipo de eventos y poder determinar y diferenciar entre los distintos tipos de bosones de Higgs que se tienen propuestos. Por ejemplo, hay determinadas teorías que hablan de que no existe nada más un tipo de bosón de Higgs, sino más de uno en la misma teoría, y uno pudiera tener carga eléctrica, por ejemplo, ¿no? Eso es una posibilidad. Hay otros que consideran que el bosón de Higgs en realidad es pues bastante extraño, en el sentido de que pareciera ser la única partícula dentro del modelo estándar que si uno analiza la familia de los quarks, tú tienes que los quarks pueden interactuar mediante la interacción fuerte, la interacción débil y la electromagnética. Luego tienes los leptones, que pueden interactuar tanto de manera electromagnética como de manera débil.
Luego tendrías, por ejemplo, a las familias de neutrinos, que bueno, hasta recientemente fue que se pudo determinar las oscilaciones, teniendo información de que entonces los neutrinos tendrían una masa pequeña, pero no nula, como se habría necesitado en principio en el modelo estándar, pero los neutrinos pues podrían interactuar de manera débil, y los quarks, electrón, muón y tau y los neutrinos, pues aunque no se ven en el acelerador por las escalas de diferencias de la intensidad de las interacciones, pues sabemos que la interacción gravitacional está ahí, pero pues para propósitos prácticos no entra en el juego de las escalas a las que opera un acelerador. Pero pues en principio mientras tengan masa todas van a tener una interacción gravitacional. Entonces, si tú tienes un bosón de Higgs que, o sea, pareciera que pudieras tener una familia donde únicamente pudieras interactuar con la interacción gravitacional. Y por ejemplo, pues hay razones físicas por las cuales pensar que necesitamos agregar partículas o de alguna otra manera elementos que únicamente interactúan de manera gravitacional, como lo sería la materia oscura. Entonces, directamente a lo mejor determinar las propiedades del bosón de Higgs pudiera ser interesante por sí solo, pero lo más importante será entender cuál es su conexión con las otras teorías que puedan explicar la masa de los neutrinos, la posibilidad de explicar dentro de un modelo estándar más allá del que tenemos, la integración, por ejemplo, con materia oscura, por este tipo de escalas, ¿no? O sea, parecería razonable que eso pudiera ser. Entonces, el hecho de poder estudiar el bosón de Higgs nos daría indicios para responder otras preguntas que no necesariamente estén relacionados con esa partícula. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta por parte de Gustavo Viteri, la cual es, ¿cuál es la escala máxima de energía que puede llegar ahora el LHC? Teraelectrón volts. Sí, del orden de decenas de teraelectrón volts. Nada más tomar en consideración que el LHC precisamente está operando con protones, de tal manera que la energía que estás metiendo a la colisión es tanto la que le agregas por todos los sistemas de radiofrecuencia y la masa de los protones en sí. Por eso, digamos, no se puede comparar uno a uno un colisionador de alta energía de electrón-positrón, porque alta energía positrón-electrón estás hablando del orden de cientos de gigaelectrón-volts, mientras que un colisionador de protones estás hablando de escalas de teraelectrón-volts, ¿no? Pero la diferencia principalmente es las masas, ¿no? Del protón al electrón es aproximadamente 2000 veces la masa. De igual forma nos pregunta si solo se usa la física de altas energías. No necesariamente, digo, como lo comenté, quizás no sea necesariamente tan clara la definición de qué es física de altas energías, porque no nada más es llegar a gigaelectrón volts o a teraelectrón volts, como lo mencioné, sino altas energías lo podríamos definir a la frontera donde tenemos esta escala donde hay fenómenos que aún quedan por resolver, porque tenemos que tomar en cuenta que a mayor energía es menor el tamaño del volumen de espacio que se está estudiando. Entonces, así como un sistema como un microscopio óptico es un sistema que podríamos estar hablando de un dispositivo para ver del orden de micras. Por ejemplo, con un sincrotrón, cuando se produce la radiación sincrotrón y se pueden estudiar sistemas de muchos tipos de naturaleza, pues para el público, digamos, a lo mejor un nombre más ordinario o más entendible pudo haber sido un nanoscopio, ¿no? Un dispositivo con la capacidad de observar a las escalas de micros. Entonces, si hacen las cuentas tanto de escalas de teraelectrón volts o de gigaelectrón volts, pues podríamos estar hablando de femtoscopios o no sé si me explico, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro, en todo momento, en cada una de estas subdisciplinas de los aceleradores, principalmente se utiliza electromagnetismo, no necesariamente
teoría cuántica de campos para el propósitos del diseño. De tal manera que donde más se llega a utilizar lo que entenderíamos en general como física de altas energías, pues sería en la física de las interacciones, porque incluso en la parte de los detectores, pues ya estamos pensando las partículas como pues, objetos que tienen trayectorias y cargas definidas, momentos definidos. Entonces, cada una de esas etapas, pues, se utilizan distintos niveles de la física para poder hacer tanto el estudio y el diseño. Gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Juan Leonardo, la cual es, ¿con estos otros bosones de Higgs predichos, se podría arrojar nueva luz sobre el principio de equivalencia entre la masa gravitatoria e inercial, hallar una diferencia experimental entre ambas? Sería complicado por lo mismo que las escalas en el LHC, o sea, el problema no es estudiar o no el bosón de Higgs, sino que a esas escalas la interacción gravitacional es básicamente despreciable comparado con las escalas electromagnéticas débil y nuclear fuerte. Entonces, eso es lo que nos ha hecho difícil poder empezar a construir como comunidad, por ejemplo, la cuantización de la gravedad, etcétera. Entonces, para la siguiente generación, si bien se podrán definir cotas experimentales, va a seguir siendo complicado poder integrar la gravedad a los experimentos que se van a realizar. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede saber cuántas partículas estoy generando en el LHC? Sí, bueno, digamos, dos consideraciones. Previo a las colisiones, pues las partículas se generan en las fuentes, básicamente, ¿no? Ese es su propósito. Y lo que se hace es que se tienen distintos sistemas de medición y pues se puede inferir a partir sabiendo que son electrones, por ejemplo, o protones, porque aparte se puede tener un dipolo para tener un tipo de espectroscopio y poder separar lo que no sean las partículas que quieres y diseñar colimadores, así es como se le llama. Pues si sabes, si puedes calcular o medir la carga total de de la distribución de partículas o el campo electromagnético o cuál es la carga que se induce en las cavidades del sistema de aceleración, pues ya teniendo la carga total, como sea que la hayas podido determinar, pues eso te da un indicio de cuántos electrones estás trabajando, ¿no? O cuántos protones, porque conocemos la carga ya individual de las partículas. Ok, muchas gracias. Igual tenemos una pregunta por parte de Cristian Joel. Él nos pregunta, ¿cuáles aceleradores son más efectivos y eficientes en las colisiones? ¿Los lineales o circulares? ¿Y en qué varía el uno del otro en sí mismo? Bueno, eficiencia dependería de cómo cómo lo querramos medir, pero la principal característica es que en un sistema circular, lo que intentas hacer es compensar la energía que estás perdiendo por la emisión de radiación sincrotrón y también la Beamstrahlung que se tiene que tomar en el futuro en consideración. Pero lo que ganas es que puedes tener una cavidad de aceleración que no sea tan exigente, o sea, que no tenga gradientes tan exigentes y que pueda funcionar con tecnologías normales, conductores normales, porque lo que vas a hacer es en la etapa de aceleración hacer que pasen múltiples veces por la misma cavidad de aceleración. De hecho, pues son múltiples sistemas, múltiples cavidades. Eso es por la parte de los circulares. Lo que ganas en los colisionadores lineales es que en cuanto a la energía, no estás perdiendo energía en realidad por la parte de radiación sincrotrón, porque siguen una línea recta, no se están acelerando en el mismo sentido que en un circular. Pero el costo es que es increíblemente demandante el diseño de las cavidades de aceleración, porque necesitas gradientes enormes comparados con los que necesitas en un sistema de conducción normal. Entonces, esos son lo que
principalmente en cuanto a la geometría determina la elección de uno o de otro. En cuanto a la parte de qué más puedes hacer con un acelerador circular, el detalle es que una vez que defines el túnel, pues ya no puedes hacer más grande el túnel, o sea, ya tendrías que volver a excavar. Y aunque en un acelerador lineal también tendrías que seguir excavando, en principio puedes hacerlo de una determinada longitud y si así lo deseas, pues seguir extendiendo y extendiendo, o sea, cavando más extenso el túnel y agregando más sin tener que volver a construir un nuevo túnel por completo. Y luego cuando solamente estás comparando colisionadores, si es de exploración como el de escala de teraelectrón-volts como el LHC, lo que te va a limitar no es la radiación sincrotrón, sino la intensidad de los magnetos dipolares con los que curvas la trayectoria, porque las partículas son mucho más masivas que un electrón. De tal manera que el FCC-HH tiene como reto poder generar campos magnéticos que son o sea, no tenemos esa tecnología todavía en existencia. El LHC pues tendría del orden de 8 teslas, no recuerdo exactamente el valor, ¿no? Pero del orden de 8 o 10 teslas, mientras que para el FCC-HH, para que pueda funcionar como se tiene esperado, pues se ha proyectado que para el año que se logre construir, se tiene que tener una tecnología para producir campos magnéticos del orden de 16 teslas, o sea, tienes que duplicar la intensidad. Y esos son para las máquinas de exploración como el FCC-HH y para el FCC-EE, de electrón-positrón, la limitante es la cantidad de radiación electromagnética que puedes manejar, porque no es tanto, bueno, de por sí es un problema volver a entregarle la energía al sistema que va perdiendo, pero esa radiación pues puede impactar en las paredes del anillo y se tienen que diseñar toda la maquinaria para poder soportar esa potencia y consumirla. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, para el caso del antecesor del FCC-EE, el LEP, cuando se instaló, pues se tuvo que diseñar una extensión al sistema de distribución de potencia eléctrica de la zona aquí entre la frontera entre Francia y Suiza, porque la máquina podía llegar a consumir alrededor del 30% de la energía de toda la ciudad de Ginebra, que es la que está aquí, básicamente la ciudad más inmediata. Y de hecho, pues en periodos invernales, cuando se necesita la calefacción y la demanda de potencia eléctrica aumenta, pues no puedes darte el lujo de tener el colisionador y el sistema de calefacción de la ciudad. O sea, es una cosa o la otra. Entonces, normalmente o típicamente, la parte de mantenimiento siempre se hace en los periodos de invierno. Entonces, cada una de las máquinas tiene tecnologías claves que se tienen que conseguir, pero se planifica del orden de décadas incluso para poder llevar a cabo este tipo de maquinarias. Ok, gracias. Una pregunta, la siguiente pregunta está algo relacionada con lo que dijiste, y es, ¿qué teoría física o modelo se usa para el diseño del LHC? Para el diseño, prácticamente el 90% de todo lo que se tiene que diseñar es electromagnetismo estándar, ¿no? O sea, lo que se puede llevar en un curso de posgrado de electromagnetismo, pero ya dependiendo de qué parte del diseño se esté haciendo en específico, pueden entrar en juego otros efectos. Por ejemplo, lo que mencioné, lo que yo hago específicamente justamente es como tener estas desviaciones de las recetas clásicas para describir el diseño de la maquinaria y tomar en cuenta la parte de los efectos relativistas o la parte de los efectos cuánticos. Pero en realidad, por ejemplo, los códigos de simulación, básicamente la mayoría funciona con los llamados partícula en una celda, donde tú defines una colección de unas cuantas miles de partículas, sus posiciones iniciales, sus cargas, sus masas, y luego defines cada uno de los elementos en aproximaciones lineales en principio,
de los elementos magnéticos y simplemente iterando sobre esa interacción tal cual, la fuerza de Lorentz con cada una de estas partículas, es lo que va determinando el efecto neto, ya sea por revolución o después de, o sea, típicamente puedes decir, este es mi látiz, este es bueno, así es como se conoce al anillo completo, digamos, al látiz, y quieres saber si estas 10.000 partículas después de 10.000 revoluciones en el acelerador, ¿cuántas siguen contenidas en la máquina, ¿no? Porque puedes empezar a perder por muchos fenómenos, no solamente los que ya describí, sino que pues al ser partículas con carga, pues también hay una interacción entre las mismas partículas dentro de una distribución. Entonces hay efectos internos de las distribuciones, efectos de la otra distribución, o incluso, dado que son espacios conductores en los que están guiándose estas partículas, pues también del mismo electromagnetismo se puede resolver que se producen cargas imagen contenidas en las secciones donde van pasando las partículas, y a su vez estos campos imagen afectan las distribuciones de partículas que vienen hacia atrás. De tal manera que todos estos efectos en primera aproximación se pueden resolver con electromagnetismo, pero dependiendo ya en específico de qué efectos necesites tomar en consideración, pues tendrás que recurrir a otro tipo de modelos. Ok, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de decaimiento se usó para detectar el bosón de Higgs? Fue, déjame recordar, no fue nada más uno en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede producir mediante bosones Z, o sea, que medie un bosón Z. También puede ser mediante pares de bosones W. Sí, no recuerdo específicamente cuál fue el que guió a la observación del bosón de Higgs, pero a lo que voy es de que se toman en cuenta todos los posibles canales de producción, pero el que no se pudo tomar en cuenta es precisamente el que estamos desarrollando, que es en el canal S, que es directamente electrón con positrón, que produce un Higgs y decae en cualquier tipo de decaimiento, ¿no? O sea, a lo que voy es que una vez que se produce el Higgs, todos los decaimientos hasta cierto punto se tienen que tomar en cuenta y reconstruir para poder hacer la física. Ok, bueno, creo que es un buen tiempo para cerrar la sesión. No sé si tienes que agregar algo. ¿Quisieras agregar algo más, Alan? Bueno, que pues muchas gracias por la invitación y que, bueno, esta charla fue un poco más de carácter introductorio y conceptual, puesto que, digamos, en México no es ampliamente conocido todavía el campo de aceleradores de partículas, como sí lo es los detectores o interacciones, pero que cualquier estudiante que esté interesado en el área de física de altas energías, pues puede contactarme y con gusto podemos entrar en detalles más técnicos que no se abordaron en esta charla, y que si en algún momento quieren iniciar una carrera en este tipo de desarrollos científicos y tecnológicos, pues estaremos ahí para apoyar cuando lo necesiten. ¿Dónde te pueden contactar las personas, Alan? Sí, bueno, mi página web es www.valdivia.org.mx, y en mi página se encuentran todos los proyectos en los que estoy trabajando y mis correos de contacto, y en realidad en cualquier red social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pueden buscar Marco Alan Valdivia García y seguro encuentran mi contacto.
Ok, muchísimas gracias, Alan. Fue en realidad un placer haberte escuchado. Creo que fue de bastante interés. Hubieron varias preguntas. Nos encantaría seguir con esto, pero pues entendemos que eres una persona ocupada. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Espero no sea la última, o sea, quiero que sea la primera, pero no la última vez. En realidad fue una gran, gran charla y esperamos que tenerte con nosotros una vez más adelante. Gracias, Así, Alan. así será. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.